Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad, por la organización de esta conferencia. Hacía tiempo que no nos veíamos, probablemente presencialmente muchos, así que un placer estar acá. Yo les voy a presentar un paper que está en vías de publicación, o sea, estamos todavía en los últimos ajustes, así que cualquier feedback que nos puedan dar va a ser muy, muy valioso. Tengo el mismo problema. A ver. ¿Sí? Ahí. Eso, ahí sí. Bueno, mi tema tiene que ver con emprendimiento social, ¿ya? El emprendimiento social se define como una empresa, ¿no es cierto?, que emergen como una forma de solucionar un problema social o medioambiental mediante un modelo de negocio. Eso en pocas palabras. Y la literatura siempre insiste en que el emprendedor social tiene motivaciones que están siempre en tensión. Por un lado, quiere tener la sustentabilidad económica de su emprendimiento, y por otro lado quiere generar impacto social, ¿ya? O medioambiental, según sea lo que quiera lograr, ¿no es cierto? Y eso hay bastante consenso, ¿no es cierto? Y se lee permanentemente en la literatura. Desde la perspectiva de identidad, hay varios autores que han tratado de explicar esto de las motivaciones de los emprendedores. Y solo a modo de recordatorio, tenemos tres tipos de conceptos relacionados con identidad. Una es la identidad de rol, que es la identidad que, por ejemplo, tenemos como padres, como hermanos, como amigos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la interacción con un otro, ¿ya? Luego viene la membresía a algún grupo en la sociedad. Por ejemplo, ser de un partido, de un partido político, de un equipo de fútbol, de una profesión, de una casa de estudio, ¿ya? Es algo que me hace a mí igual a otro, y las distinciones son quién pertenece al grupo y quién no está en el grupo, ¿ya? Y luego viene la identidad personal, que tiene que ver con características que a mí me hacen único, y que me hace a mí distinguirme de otro, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo yo me defino como una persona compasiva, una persona sociable, una persona alegre, etc. ¿Ya? Y una persona puede tener múltiples identidades, y estas identidades pueden activarse o hacer salientes dependiendo del contexto donde estén actuando, ¿ya? Muy en breve, la identidad de los fundadores, ¿no es cierto?, ha sido revisada por dos grandes grupos de autores. Wright y York, vamos a partir por Fouchard y Gruber, que son los anteriores, ¿no es cierto? Ellos se basan en identidad social. Ellos creen que la identidad social es la que ayuda, ¿no es cierto?, a entender distintos tipos de emprendedores, ¿ya? Dependiendo de a quién beneficia su emprendimiento. Los darwinianos, por ejemplo, son los emprendedores más convencionales, que un poco persiguen su propia subsistencia, ¿ya? Luego están los comunitarios, que emprenden para ayudar a otros conocidos. Y luego están los misioneros, que emprenden para ayudar a otros desconocidos, o sea, son más altruistas, ¿ok? Ellos proponen que estas categorías pueden ser híbridas, pero no explican cómo esta hibridez podría concretarse, ¿ya? Y luego está Wright y York, que utilizan identidad de rol y identidad personal, relacionando identidad de rol e identidad personal a lógicas comerciales y lógicas económicas, o sea, sociales, y así generan un cuadro de distintas combinaciones, donde identidad de rol comercial e identidad de rol social tendrán una mucho mejor posibilidad de ser exitosos en el emprendimiento, versus una combinación de identidades personales con lógica económica y con lógica social, que tendría muy pocas posibilidades de salir adelante, basado principalmente a que la identidad de rol está mucho más
asociada a conexiones, a networking y a capacidades que la identidad personal no tendría. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, ambos bastante teóricos, Fouchard y Lubeck ya se ha usado mucho más en la literatura. Tenemos como esta discrepancia de decir, oye, pero ¿cómo es posible que emprendedores que tienen identidades que están en conflicto tengan emprendimientos viables al final de cuentas? ¿Ya? Entonces nosotros nos enfocamos principalmente en la identidad personal, en el convencimiento de que lo que yo soy, en lo más básico y lo más distintivo de mí mismo, me va a ayudar y me va a guiar de una buena forma en el desarrollo de un emprendimiento social. Entonces, la identidad personal nos permite identificarnos como quién somos, como individuos, independiente de la situación en que estamos, ¿ya? Yo no voy a dejar de ser, espero, honesta en la universidad y en mi casa, ¿no? Hay cosas que trascienden al contexto. Nos permite entendernos en términos de atributos, ¿ya? Y a diferenciarnos de otros. Y algo que fue como el conector más importante para desarrollar este estudio es que Personal Identity se identificó como una expresión de los valores personales, ¿ya? Y acá entramos al tema de los valores, ¿ya? Los valores como un grupo de significados y de guías que nos permiten definirnos a nosotros mismos, a otros y a nuestro contexto. Y son concepciones de aquello que es deseable, ¿ya? Formas de ideales que valen la pena perseguir y que motivan la acción. En ese entendido, nosotros utilizamos la teoría de valores de Schwartz, ¿ya? Que propone de una forma muy acabada una estructura de valores en un continuo, ¿ya? En que los valores que están opuestos son excluyentes, ¿no es cierto? Y los que están más juntos son complementarios. En esta idea, nosotros nos concentramos en los valores de autotrascendencia, ¿no es cierto?, que tienen que ver con universalismo y con benevolencia, con querer el bien de otros, ¿ya? Y self-enhancement values, o de automejora, que se componen por valores de poder y de logro, ¿ya? Y estos valores nosotros los elegimos por la similitud que tenían con estas metas que aparecían siempre, ¿no es cierto?, en los emprendedores sociales. Entonces, Schwartz dice, estos son valores que son mutuamente exclusivos. O sea, si yo tengo alto autotrascendencia, voy a tener bajo automejora, ¿ya? Self-enhancement. Esa es un poco la base de Schwartz, y que en verdad lo ha probado en muchos espacios, y es una teoría muy consolidada. Ok, ya, aquí viene la papita. Entonces, en este estudio nosotros consideramos que los emprendedores sociales tienen una presencia de ambos valores, ¿ya? Que ambos valores son salientes en los emprendedores sociales. Uno, porque se enfrentan a necesidades sociales y como que eso enciende su sensibilidad y empatía por otros. Y por otro lado, ellos también se encienden por querer contribuir a la viabilidad y a la sobrevivencia del emprendimiento, ¿ya? Entonces, la primera hipótesis que nosotros planteamos es que self-enhancement y self-transcendence son valores distintos, son constructos diferentes, pero al mismo tiempo están interrelacionados, ¿ya? Por lo tanto, constituyen una paradoja. Y por otro lado, que esta paradoja influye positivamente en la performance relativa del emprendimiento. Bueno, la muestra, voy a tratar de avanzar un poquito. Entonces, para examinar la primera hipótesis, teníamos que usar dos aproximaciones. Una, probar que los constructos estaban interrelacionados, y por otro lado, que eran distintos. Entonces, nuestro método fue el siguiente,
utilizar un modelo de confirmatory factor analysis usando ecuaciones estructurales, ¿ya? La maravilla de los software. Y en el primer paso pusimos todos los valores, ¿no es cierto? Todos los factores de los cuatro factores de valores de los dos valores principales, ¿no es cierto? Y los hicimos covariar entre ellos, ¿ya? Permitimos que covariaran entre ellos. Y los resultados del modelo fueron aquellos. Luego, en el paso 2, lo que hicimos fue limitar constreñir el modelo y hacer que todos covariaran, o sea, que la covarianza de todos fuera 1, ¿ya? Contrastando entonces, digamos, haciendo que estos conceptos, estos factores, fueran como dos fines de un mismo continuo, que fueran un solo concepto y dos fines de un mismo continuo. Y el tercer paso, comparamos estos dos modelos y vimos que el segundo modelo tenía mucho peor fit que el primero, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma nosotros vimos que en el primer paso están interrelacionados, en el segundo paso son efectivamente distintos, ¿no es cierto? Y por lo tanto podríamos concluir que pueden componerse como una paradoja en el espacio del emprendimiento social. Y finalmente hicimos la regresión y encontramos que el efecto, y esto fue bien interesante porque el efecto intermediario conjunto de self-transmission y self-ascendence hacía que para bajos valores de self-ascendence a la empresa le fuera bien, para valores promedio le fuera bien, pero para valores altos sobre una desviación estándar de self-ascendence, a la empresa le va mal, ¿ya? Lo cual implica que en verdad no todos los emprendedores sociales son gente sumamente buena y que tu bondad y tu expresión hacia afuera y tu preocupación por otros no necesariamente va a asegurar el éxito de tu empresa, ¿ya? Entre muchas otras conclusiones que podemos sacar de esto. Básicamente tenemos varias limitaciones. El tamaño de la muestra eran 88 casos, ¿ya? Probablemente podrían hacerse estudios con mayor cantidad de casos. Se hizo cross-seccional, y también inquietudes que tenemos es cómo influyen distintos constructos de identidad en el espacio del emprendimiento social. Eso, gracias. Muchas gracias. Internamente tenemos una pregunta de Pedro. Adelante, por favor. Usted, no vi en los controles si ustedes tomaron en cuenta el nivel de calificación, de las habilidades y la capacidad de gestión. No hicimos test de eso, porque solamente... sería interesante tomarlo en cuenta porque uno tendería a pensar de que los que tienen formación en gestión de negocios, en gestión de organizaciones o negocios, van a tener un enfoque, o sea, no sé si van a tener un enfoque de enhancement, self-enhancement, pero sí van a tener más capacidad, entonces eso podría incluso cambiarte la curva. Claro, igual la muestra era como 50% educación universitaria y un 30% posgrado. ¿Ah? ¿En qué área? Claro, sí, es verdad. Porque claro, si tú tomas, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una proporción de, no sé, 5 a 100 estudiantes interesados en emprendimientos sociales. ¿Te fijas? Entonces, la proporción de emprendimientos sociales está también vinculada con personas de otras áreas. Sí, no, claro, y nosotros entrevistamos personas como de diversas áreas, y de hecho gente que uno diría, ¿cómo es posible que una persona con este nivel de preparación saque adelante un proyecto y que no tiene que ver con tal vez con su preparación formal? Entonces ahí hay cosas que tal vez... Sería interesante que haga una codificación, como fuese pues, independiente, tomando el currículum de las personas, que lo puede buscar en LinkedIn, sí, probable, los estudios que tomaron, una variable, y con eso incluso hacer una three-way interaction. Okay. Podría ser de que la curva te cambie en un tipo de...
no como control, porque como control va a pasar así como piola, Claro, va a pasar piola, claro. Incluso probar un three-way interaction, esa es como una recomendación. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por la pregunta. Tenemos en segundo lugar de Lorena y tercero Álvaro. Así que adelante, Lorena, con tu pregunta online. Está silenciada, parece, Lorena. Ah, disculpen. Muy interesante. Muchas gracias. Ambas presentaciones. Una pregunta. ¿Consideraron otras fuentes de identidad? ¿Y cuál era exactamente relative performance? Ah, sí. A ver, no entendí eso, porque yo pensaría que, y de hecho eso dice la teoría, ¿no? De Schwartz, que el valor se activa dependiendo del estímulo. Entonces, no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, los valores no son mutuamente excluyentes y siempre es confuso, ¿no? En esa teoría, pero eso, o sea, no, que si es un grupo tan pequeño, o sea, como, no sé si hay otras cosas que puedes pensar en self-transcendence, la cuestión de trascendencia que va mucho más allá del trabajo que la gente está haciendo. Eso, o sea que a lo mejor este pensamiento de autotrascendencia, universalismo, benevolencia y esto, usualmente va mucho más allá del trabajo. Es como gente preocupada por todo el mundo, ¿no? Por todo el entorno más que por mi ombligo, ¿no? Que es como la de self-enhancement, así lo entiendo yo. Pero bueno, es una observación. Para la respuesta más corta, Relative Performance es una medición que tiene que ver con cómo me comparo yo. Es una medida autorreportada, ¿ya? Es otra de las limitaciones nuestras del estudio. Es una medida autorreportada que en distintas como características del emprendimiento, por ejemplo, crecimiento en ventas, en hacerse conocidos, etcétera, en varios, eran 6 ítems. ¿Qué tanto soy yo mejor que mi competidor? ¿Ya? Entonces ahí era como mejor o peor que mis competidores, ¿ya? Esa fue la medida de Relative Performance, que se ha usado en varios estudios en la literatura y nosotros encontramos que en base como a las limitaciones que teníamos dentro del estudio, que era muy difícil también en estandarizar, por ejemplo, ganancias, bueno, distintos aspectos más económicos y tal vez mucho más objetivos por las distintas etapas en que estaban los distintos emprendimientos. Nosotros elegimos esa herramienta. Sí, oye, lo desagregas, ese relative performance y tiene que ver con algunas ítems tal vez tienen más que ver con bienestar social y otras más con... Pusimos un ítem de que el logro de mi propósito social, ¿ya? El logro del propósito social del emprendimiento. Y eso también era, ¿me va mejor, me va peor o me va igual que mis competidores? ¿No? Okay. Y bueno, y respecto de la teoría propiamente tal, yo los estudios que he leído de Schwartz, digamos, que han sido como bastante masivos en distintas como culturas, etcétera, la estructura de valores, ¿ya? Da que el valor de achievement, por ejemplo, da en un lado totalmente distinto a un valor de benevolencia, ¿ya? Lo cual a nosotros, digamos, y por eso que el modelo se estructura de la forma en que se estructura. No es solamente una ayuda visual, es una forma de cómo los análisis de Schwartz han ido definiendo, ¿no es cierto?, la relación relativa, ¿no es cierto?, de todos los valores como que existen o que existirían en la sociedad, ¿ya? Sí. Oye, nos queda un minutito para la pregunta, así, respuesta corta de Álvaro, y para ir cerrando con la siguiente presentación.
Gracias. Lo mío era básicamente de clarificación, gracias, que pasamos muy rápido por los resultados y no me quedó del todo claro cómo interactúan el self-enhancement y el self-transcendence en el performance. ¿Sí? Comparto con Lorena que sería interesante también verlo en distintas mediciones de performance de las que tienen, desagregarlas. Pero si me puedes explicar cuál es la interacción. Correcto. Sí, esta parte no fue fácil. Nosotros lo que hicimos fue, primero, hacer el gráfico de interacción considerando una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo del promedio de los valores, ¿ya? Abajo, ¿no es cierto?, tenemos self-enhancement y en el eje de la izquierda tenemos relative performance. Entonces, cuando self-transcendence es muy alto, perdón, es muy bajo, la performance de la empresa tiene una curva positiva. Cuando está en el promedio, la curva de performance sigue siendo positiva. Sin embargo, para datos muy altos, o sea, para personas que tienen un self-transcendence muy alto, la performance de la empresa tendía a ser mucho más baja. O sea, a tener una curva negativa, derechamente. ¿La interpretación que haces de eso? La interpretación que yo hago de esto es que los extremos no son tan buenos en cierta forma. Self-transcendence probablemente por sí solo, o sea, una persona intrínsecamente totalmente buena, tal vez no va a ser tan buena para gestionar un emprendimiento, por lo tanto va a tener que buscar socios que lo complementen. Y ¿cómo se llama? Y que igual el balance va a ser mucho más positivo que tener un extremo, sobre todo del lado de self-transcendence, a lo que podría caer un emprendimiento social. De tener una persona que es demasiado dedicada hacia los demás y que podría perder de vista la viabilidad del negocio. Ok, gracias. Gracias. Claudia. Muchas gracias.